Gracias. Permiso. Amén. Hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Es un gusto para mí estar esta noche con ustedes y poder compartirles un tema desde el punto de vista psicológico. El día de hoy quiero compartir con ustedes qué es la depresión, pero antes de eso, quiero compartir con ustedes una metáfora. Quiero que meditemos en ella. El día de hoy les traigo la metáfora del vaso. Muchos de ustedes dirán, ay hermana, ya no sabemos de memoria la metáfora del vaso. Depende de qué tan lleno, qué tan vacío esté el vaso, pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista un poco diferente. El día de hoy tengo un vaso en mi mano con agua y no vamos a meditar acerca de qué tan lleno y qué tan vacío esté, porque no está ni tan lleno ni está vacío. El día de hoy vamos a ver qué tanto tiempo podría estar yo deteniendo el vaso y qué pasa si yo comparto con ustedes qué es la depresión con el vaso en la mano. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasaría si yo platico con ustedes bastante tiempo con el vaso así? ¿Se me dormiría la mano? ¿Me podría cansar? Entonces, ¿va a estar inestable? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo todo el tiempo el vaso en mi mano? Me voy a cansar, va a estar inestable. Esto muchas veces pasa con lo que callamos. Nos cansamos, pero seguimos sosteniéndolo. Y de tanto sostenerlo, puede que esto se vuelva una carga para nosotros, porque ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos saciar nuestra sed? Tomamos un vaso de agua, ¿verdad? Pero no significa una carga para nosotros. Lo que significaría una carga para nosotros es cuánto tiempo vamos a sostener el vaso en nuestra mano. El tiempo es un factor sumamente importante en la depresión y conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayamos tocando algunos temas, pues nos vamos a ir dando cuenta por qué es tan importante el tiempo en este tema. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es la depresión? Pues la depresión es una alteración emocional prolongada. Eso quiere decir que es duradera, que afecta negativamente la forma en la que una persona piensa, siente y actúa, que provoca malestar significativo en las cosas que hacemos cotidianamente, por ejemplo, en lo social, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, en lo laboral y en lo personal. Hay unas características que son sumamente importantes dentro de la depresión y una de ellas es el ánimo deprimido casi todos los días. Más adelante vamos a ir viendo y clasificando la depresión. Como siguiente punto tenemos la pérdida de interés o placer. A esto se le llama en psicología anedonia. Es la pérdida de interés en las cosas que a nosotros nos gustaban hacer. Por ejemplo, salir a correr, venir a la iglesia, por ejemplo. Cuando se pierde el interés y el gusto por hacer cosas que antes para nosotros eran placenteras, tendríamos que ponerles atención. También están los cambios en el apetito y el sueño. Los cambios significan no solamente que deje de comer, sino que también que coma en exceso. Y en el sueño de igual manera, que perdamos el sueño o que durmamos de más. También está la fatiga o la pérdida de energía. Ya no tengo ganas de hacer nada, necesito estar descansando todo el tiempo, mi energía toda la vida está decaída.
También están presentes los sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Yo no sirvo para nada, todo lo que me pasa es mi culpa. Buscamos siempre una excusa. También están las dificultades de concentración o las dificultades en nuestra toma de decisiones. Antes a mí no me costaba tanto entender algo que me explicaban, entender algo que tenía que realizar, y ahora me está siendo imposible. También tenemos que ponerle atención a ese tipo de cosas. Y por último, tenemos los pensamientos de muerte o suicidio. Déjenme contarles que la depresión es uno de los factores más influyentes en el suicidio. Como siguiente punto vamos a ver la diferencia entre tristeza y depresión, porque déjenme contarles que no es lo mismo. Muchas veces tendemos a confundirlo o considerar que es lo mismo, pero déjenme decirles que no, y vamos a ver por qué. La tristeza nos dice que es una emoción. Déjenme decirles que la emoción es una respuesta fisiológica que dura nada más 90 segundos. Si lo que consideramos tristeza excede de 90 segundos, ya no es una emoción. Se puede convertir en un estado de ánimo o incluso un trastorno. La tristeza es algo normal, hermanos. Yo no sé quiénes de aquí han estado tristes alguna vez en su vida. Yo consideraría que todos. Y si alguien me dice que no, pues me preocuparía un poquito. Su duración es breve, por lo mismo, y que es una emoción que dura nada más 90 segundos. Su causa es identificable. Nosotros podemos identificar por qué estamos tristes. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ya no voy a poder hacer algo que antes disfrutaba, entonces me siento triste. Hay muchas razones por las cuales podemos estar tristes, pero podemos identificarlo. Y nos dice que la tristeza no interfiere gravemente. Esto quiere decir de que cuando estamos tristes tenemos la capacidad de seguir haciendo cosas, no nos incapacita. Podemos salir a trabajar a pesar de que tengamos tristeza. Entonces, no interfiere gravemente en nuestros haceres, en nuestra vida cotidiana. Ahora veamos qué es depresión o las diferencias de una tristeza y una depresión. Pues nos dice que la depresión es un trastorno, y un trastorno es la alteración del funcionamiento normal. Esto puede ser físico, puede ser mental y puede ser emocional. Que esto sí incapacita en nuestra forma de vivir. Nos dice que la duración es prolongada. Más adelante vamos a ir especificando por qué es prolongada, cuánto tiempo puede durar. Pero déjenme decirles y adelantarles que puede llegar a durar años. Una depresión. La causa no siempre es evidente. Muchas veces porque somos incapaces de hacer consciente lo que está en nuestro inconsciente. Entonces, puede ser que tengamos depresión por una causa que pasó hace bastantes años, pero como no tuvimos la capacidad de hacerlo consciente, no sabemos ni por qué la depresión está presente. Entonces, no siempre es evidente. Nos dice que interfiere con la vida diaria porque nos incapacita. Si llegamos a tener un cuadro depresivo, sí puede interferir en nuestro trabajo, puede interferir en lo que realizamos con normalidad. Y nos dice que tiene síntomas adicionales, como los que veíamos anteriormente, ¿verdad? Como el cambios de apetito, sueño, la fatiga, sentimientos de inutilidad, pensamientos de muerte. Los trastornos depresivos se pueden clasificar a través del DSM-5, que es el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el manual con el que trabajamos los psicólogos para identificar la razón de los trastornos y las causas específicas que pueden llegar, ¿verdad?, a ser un trastorno. Como primer división, digámoslo así, de los trastornos depresivos, está el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Nos dice que el rasgo central de este trastorno es una irritabilidad crónica, grave y persistente. Podemos identificar dos casos: el acceso de cólera frecuente y los graves accesos de cólera. Yo consideraría que estar irritable la mayor parte del día no es normal, o lo consideraríamos algo normal. ¿Ustedes qué opinan? No, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo nos dice que es el rasgo central la irritabilidad. Entonces, tenemos que ponerle atención a eso, ¿verdad? Pero veamos el desarrollo y el curso de este trastorno. Nos dice que el inicio del trastorno debe producirse antes de los 10 años, pero este no se puede diagnosticar antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque si lo diagnosticáramos en un niño que tiene menos de 6 años, fuera incierto, porque está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento y es súper cambiante. Entonces no es algo seguro. Entonces cualquier trastorno que nosotros consideremos no lo podemos diagnosticar antes de los 4 años. Pero sí, este trastorno lo debemos de diagnosticar antes de los 10 años de edad. Nos dice que los síntomas deben ocurrir frecuentemente 3 o más veces a la semana, en al menos un año. Y este debe de interferir en al menos 2 ambientes. Eso quiere decir de que va a estar presente en casa y puede estar presente en la escuela. 2 ambientes diferentes. Los factores de riesgo y pronóstico. El pronóstico no es tan favorable si no se identifica a tiempo. Y nos dice que los factores de riesgo son temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos. Temperamental, porque no logran controlar adecuadamente sus emociones. Está ambiental, porque influyen los abusos, la negligencia, los trastornos parentales y cómo es el ambiente dentro de casa. Como padres debemos de ser cuidadosos porque nos damos cuenta de que este trastorno se identifica en la niñez. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. Y genético y fisiológico. Déjenme contarles que una de las principales causas de la depresión es la genética. Entonces, debemos de tener cuidados, debemos de ser atentos, identificar si dentro de nuestra familia hubo una persona que padeció de cuadros depresivos. Porque si alguien tuvo cuadros depresivos, es muy probable que los nietos o los hijos también lo tengan. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ese aspecto. La segunda división o el segundo trastorno es el trastorno de depresión mayor. Este se caracteriza por uno o más episodios depresivos persistentes durante el mismo periodo de 2 semanas. Veíamos que el anterior estaba presente en 3 veces a la semana en al menos un año. Hace la diferencia el tiempo. En el trastorno de depresión mayor, está presente durante el mismo periodo de 2 semanas. Entonces se necesitan 2 semanas para poder establecerlo como un trastorno de depresión mayor. Los síntomas de este trastorno son el estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo o casi todos los días. La disminución importante en el interés o en el placer
en casi todas las actividades. La pérdida importante de peso sin hacer dieta. Esto es algo importante porque puede que yo pierda peso, pero porque estoy cumpliendo una dieta. Sin embargo, acá nos dice de que pierde peso sin hacer dieta o aumenta de peso sin comer en exceso. Otro de los síntomas es el insomnio o la hipersomnia, la agitación o retraso psicomotor. Una persona que se vuelve súper lenta podría también ser un foquito rojo. También están los sentimientos de inutilidad y culpa, como lo veíamos anteriormente de forma general, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y los pensamientos de muerte. En este trastorno, el desarrollo y el curso puede aparecer por primera vez en cualquier edad. Esto quiere decir de que se hace presente incluso en los abuelitos. Pero nos dice el manual estadístico que el pico más alto puede ser en la pubertad o en los 20. En los 20 debemos de tener cuidado. En los factores de riesgo y pronóstico también tenemos los temperamentales, los ambientales, genéticos y fisiológicos, pero en este se agrega uno más, que son los modificadores del curso. Déjenme decirles que este trastorno es comórbido con el trastorno de ansiedad, con el trastorno de conducta alimentaria y con el trastorno obsesivo compulsivo. Cuando digo comórbido me refiero a que pueden aparecer al mismo tiempo. O puede ser que por un trastorno de ansiedad también lleguemos a tener un trastorno de depresión mayor. Como siguiente trastorno tenemos el depresivo persistente. Este nos dice que es el estado de ánimo deprimido crónico. La mayor parte del día, más días presentes de los que no está presente. Dura al menos 2 años en adultos y 1 año como mínimo en niños y en adolescentes. Los síntomas son poco apetito o sobrealimentación, insomnio, hipersomnia, poca energía o fatiga, falta de autoestima. Debemos de ser cuidadosos con el autoestima porque es algo que se aprende desde la infancia. Y los sentimientos de desesperanza. Ya no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué más, ya intenté todo y nada me funciona. El desarrollo del curso tiene a menudo un inicio temprano e insidioso, como les mencionaba, en la infancia, la adolescencia y la juventud. Y este es comórbido con el trastorno de la personalidad límite. El trastorno de la personalidad límite es un patrón inestable en las relaciones interpersonales. Entonces nunca vamos a estar conformes con nuestras relaciones interpersonales y debemos de tener en cuenta también eso. En este trastorno también influye los factores de riesgo temperamentales, ambientales y genéticos. Por último, tengo el trastorno disfórico premenstrual. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez que dicen, vulgarmente lo dicen, perdonen si ofendo a alguien, pero dicen, están sus días, no la molesten. Hay que tener cuidado con este trastorno porque este se hace presente en síntomas afectivos y físicos que aparecen en la semana previa al inicio de la menstruación. Esto, por obvias razones, solo se da en mujeres, ¿verdad? Entonces, se dice que empieza una semana antes de la menstruación y desaparece poco después de que esta comienza. El desarrollo y el curso de esta nos dice que el inicio del trastorno disfórico premenstrual puede aparecer en cualquier momento tras la menarquía. Cuando hablamos de menarquía nos referimos a la primera menstruación que tienen las mujeres. Entonces, después de eso, en cualquier momento puede aparecer, ¿sí?
Y los factores de riesgo y pronósticos pues son ambientales y genéticos también. Hoy les traigo algunos foquitos rojos, o como decimos en la actualidad, unas red flags que tenemos que tomar en cuenta sobre estos trastornos. También está el trastorno por el consumo de alguna sustancia, que también puede llegar a ser debido a alguna sustancia que podemos recaer en la depresión, o por alguna enfermedad. Entonces, eso también quería dejarlo un poquito claro porque también influye, también forma parte de los trastornos de depresión. Como primer foquito rojo son las cosas que dejamos de hacer. Por ejemplo, una persona que constantemente iba al gimnasio, que disfrutaba ir al gimnasio, que no faltaba para nada en su rutina de gimnasio y de repente deja de ir, ya no le nace ir. Hay que ponerle atención a eso porque influye mucho en el trastorno de depresión. También está el cambio de hábitos. Pongo, por ejemplo, un niño que toda su vida había estudiado en el mismo establecimiento y de repente, mami, yo me quiero cambiar de establecimiento sin ninguna razón aparente. Ya no quiero regresar a ese establecimiento, ya no quiero estar ahí, no me siento cómodo. Debemos de ver los cambios de hábitos. Como mencionaba, en el primer trastorno de depresión, la irritabilidad y el enojo persistente, y como llegábamos a una conclusión en conjunto que no es normal vivir en constante irritabilidad. Yo no sé si alguno de nosotros se ha sentido incómodo con una persona que la mayor parte del tiempo está irritable, le hablamos y responde de una manera agresiva. Esto no es normal, hermanos, entonces debemos de ponerle atención a esta irritabilidad. Como les mencionaba anteriormente, está el consumo de sustancias, que es uno de los factores también importantes dentro del trastorno de depresión. Y los pensamientos de muerte, que es la causa principal de la muerte, que es la depresión, ¿verdad? Entonces, también tengo algunas causas que llevan a la depresión, y como ya se los había mencionado anteriormente, la genética, ¿verdad? Antes podíamos decir, o al menos yo consideraría hoy en día, observar en la persona con la que quiero casarme no solo en aspectos físicos, sino que también en su genética, tanto en lo mental como en lo físico, porque influye de ambas formas, porque como lo veíamos, la genética es un factor primordial en el trastorno de depresión. Y como habíamos llegado a la conclusión de que si mi abuelito tuvo depresión, si mi papá tuvo cuadros depresivos, yo puedo tener cuadros depresivos y por ende mis generaciones también lo pueden tener, ¿verdad? Entonces, también es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. También está la autoestima. Como les mencionaba, en la autoestima la mayor parte de veces se ve afectada en la infancia. Entonces, como personas adultas, tenemos la responsabilidad también de ver que sus hijos tengan una buena autoestima y tener estrategias, técnicas que hagan, ¿verdad?, que el niño se autovalore. También está la crianza. Vemos que también influye la violencia dentro del hogar, la manera en la que nos dirigimos hacia los niños. Las familias monoparentales también influyen bastante en este sentido. La violencia, me adelanté en una causa, no solo dentro de casa, sino que también fuera de casa. Entonces debemos de
de tener precaución en estas causas, ¿verdad? También está lo social, porque muchas veces la sociedad nos inculca creencias que muchas veces no las creemos tanto, ¿verdad? Que vivimos el resto de nuestra vida con ello. Y la alimentación. Sorprendentemente, la alimentación influye también en el trastorno de depresión. Déjenme contarles que los carbohidratos ultraprocesados pueden influir en un trastorno de depresión. Por ejemplo, el exceso de pizzas, el exceso de hamburguesas, el exceso de papas fritas, el exceso de grasas puede influir en un trastorno de depresión debido a que el intestino es el que produce la mayor cantidad de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que es encargado de regular el sueño, el apetito, la digestión y la temperatura corporal. Entonces, hermanos, no está de más decirles que debemos de cuidar nuestra alimentación también. Déjenme contarles que para el trastorno depresivo existen fármacos que están avalados y estos son los fármacos antidepresivos que ayudan a reducir los síntomas. Sin embargo, sin un buen acompañamiento psicológico, este no serviría de nada. Entonces es algo de doble vía, ¿verdad? Tanto los fármacos como lo psicológico irían de la mano, porque uno solo, por ejemplo, lo psicológico no lo desvaloro, pero sí es importante que este se acompañe con fármacos. Nos damos cuenta que es un enfoque integral, porque en ello influiría el ejercicio, comer sano, como lo veíamos anteriormente, el tiempo que tenemos para nosotros mismos. Muchas veces estamos tan ocupados intentando resolver en el exterior que se nos olvida las necesidades que tenemos como personales, ¿verdad? También la forma en la que nos estamos relacionando con los demás. Si tenemos buenas redes de apoyo, si cuando nos estamos cayendo tenemos alguien que nos sostenga, o nuestro ambiente influye a que nos hundamos más. También está el enfoque de dónde estamos trabajando. Muchas veces no estamos tan a gusto en el lugar en el que estamos y muchas veces estamos por necesidad, ¿verdad? Entonces nos aguantamos un poquito, pero también influye bastante en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo estamos viviendo? Si en nuestro hogar tenemos un ambiente favorable o un ambiente desagradable. ¿Nos sentimos satisfechos con nuestra vida cotidiana? ¿O estamos viviendo porque ni modo, Dios quiso que volviera a abrir los ojos y de plano me toca, ¿verdad? ¿O realmente estamos agradecidos con Dios por abrir nuestros ojos, por ver un nuevo día y caminamos felices? Y como platicábamos en casi todos los trastornos que les presenté, bueno, en todos, debemos de revisar nuestra carga genética, ¿sí? Sé que es un poco complicado porque antes esto se veía como tabú o no era tan bien visto, ¿verdad? Entonces, nuestros abuelitos decían, es una tristeza, va a pasar, pero quizá no hicieron consciente nunca que estaban dentro de un cuadro depresivo. Entonces, nos toca revisar a nosotros si tenemos carga genética que pueda influir en nosotros al llegar a un trastorno de depresión. Para ir cerrando con mi tema, déjenme decirles que lo espiritual debe ir acompañado de lo clínico. La esquizofrenia,
la ansiedad, la depresión, un TOC, ¿es espiritual? ¿Es clínico o es algo emocional? ¿Ustedes qué consideran? Déjenme decirles que el cuerpo habla, el alma grita y nuestro espíritu gime. Muchas veces no logramos identificar estas voces. Y no todo lo que se encuentra en lo emocional es espiritual, pero no todo lo que se encuentra en lo clínico es algo químico. Hay trastornos que tienen base neurobiológica, como por ejemplo el trastorno de esquizofrenia, el trastorno bipolar o el espectro autista. Estos trastornos tienen una dificultad o una alteración en el cerebro que genera disfunciones o alteraciones estructurales. Esto no es falta de fe, hermanos. Esto es un cuerpo que necesita ayuda, que pide ayuda a gritos. Pero hay otras veces en las que vivimos con ansiedad, con depresión, con un TOC, con una pesadez, incluso con insomnio, que tiene un origen espiritual, que muchas veces no logramos identificar, como por ejemplo una culpa nunca confesada, puertas abiertas, opresión o incluso una guerra espiritual que no somos capaces de identificar. Entonces, ¿cómo sé qué es qué? ¿Cómo sé qué es espiritual? ¿Cómo sé que algo es médico o clínico? No es con juicio, no debemos de enjuiciarnos, hermanos. Debemos de pedirle al Señor mucho discernimiento. Una pregunta que nos puede ayudar mucho es si esto responde a algo médico o si es una respuesta a algo que comenzó después de una herida, después de un trauma o incluso después de una decisión espiritual que nosotros hayamos tomado. El error que muchos cometen es que espiritualizan todo y dejan de lado lo médico o lo clínico. Pero hay otros que psicologizan todo y dejan de lado lo espiritual. Nosotros debemos de caminar con un balance y debemos de aprender a ser sabios, aprender a identificar que también podemos necesitar ayuda médica, ayuda clínica, y esto no es malo. Pero, ¿y si es ambos? ¿Qué pasaría? Hay casos en los que el cuerpo sufre por lo que el alma no ha logrado sanar. Y el alma se bloquea por lo que nuestro espíritu no gime. Nuestra sanidad interior es un proceso integral. ¿A qué me refiero con lo integral? A que Cristo debe de ser nuestro centro, el Espíritu Santo debe de ser nuestro guía y la psicología debe de darnos herramientas. Entonces, yo los invito, hermanos, a que rindamos nuestra vida a Jesús, a que aprendamos a discernir sin considerar. Por ejemplo, no, esto no es. Puede que eso sea. Y los invito también a que busquemos ayuda profesional. Dentro de nuestra congregación tenemos un departamento precioso que muchas veces menospreciamos, lo echamos de menos o no le ponemos tanta importancia como debería, que es el departamento de administración.
que nuestros hermanos de este departamento están en constante aprendizaje, en constante rendimiento al Señor para poder ayudarnos a cada uno de nosotros, porque déjenme decirles que no es un trabajo fácil. Entonces nosotros debemos de tomar esa oportunidad que tenemos dentro de la iglesia y no minimizarla, no desvalorizarla, porque la Biblia dice en un texto bastante bonito, no recuerdo la cita bíblica, si hermano Luis me puede ayudar, pero dice, mientras callé mis huesos envejecieron. Y hermanos, muchas veces nosotros normalizamos algo que no está bien y nuestros huesos pueden envejecer por callar. Entonces yo los invito a que no callemos, que nos tomemos de la mano del Señor y que también tomemos la oportunidad que nuestro pastor nos da dentro de nuestra congregación, que es el departamento de administración, ¿verdad? Que acudamos a los hermanos y que no nos quedemos callados. Por último, quiero decirles que la sanidad no se trata de elegir entre la ciencia o la fe, sino de dejar que Dios utilice todo lo necesario para restaurarnos. Entonces, quiero dejarlos con esta frase y que el Señor los siga bendiciendo. Espero que les haya quedado un poquito de lo que les compartí hoy y que aprendamos a discernir qué es lo que el Señor tiene para nuestra vida, qué es lo que el Señor quiere y tomar las herramientas, ¿verdad?, que Él nos da. Muchas gracias.